Un momentito. Bueno, lo tengo, pero no lo encuentro ahí. Vale. Bueno, les damos un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco, nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. Juan Carlos, Ricardo Molina, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Como siempre, pues aquí iniciando semana en este programa sobre gobierno civil bíblico. Y este es un programa que lo hacemos como una propuesta, no nuestra, sino una propuesta de parte pues, de Dios, de la Biblia, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que los que nos ven en directo, pues bienvenidos, y los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día, también bienvenidos. Como siempre, nuestro amigo chileno Juan Carlos Polanco, bienvenido. Hola, hola, Pastor Ricardo, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Día lunes comenzando, otra nueva semana, gracias a Dios. Y aquí estamos, como usted dice, Pastor, tratando de hablar, como siempre, la idea de la libertad, la idea de de la palabra de Dios, y aquí intentando, desde nuestro nido, desde nuestro búnker, intentando expresar, expresar lo que Dios quiere para la sociedad y todo eso. Claro que sí, cada programa que hacemos es un intento de iluminar el entendimiento de las personas y mostrarle a través de ejemplos, de historias, lo que dice la Biblia, aún de entrevistas con personajes, que sí hay una forma diferente gubernamental, una forma diferente civil para que una sociedad mejore. Estaba mirando, Juan, aquí que me llegó una frase memorable de este hombre mexicano, ¿cómo llama? El que es, ay, se me fue el nombre de él. Qué chistoso, el mexicano, ¿cómo llama? Cantinflas, Mario Molina. Cantinflas, 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 gracias. Dice Cantinflas, estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Bueno, Cantinflas, eh, sus programas y lo que era cómico, muy, una forma de hacer cine sana, pero también es una forma de hacer protesta de una forma Ujú, sana, sí. protesta social, ¿no? Eh, entonces, a veces escucharlo, medio de la risa y todo, Luis dice, ese hombre tiene razón. Bueno, hoy continuaremos con nuestro tema sobre el comunismo. La semana pasada estuvimos hablando de cómo crear una sociedad comunista y comenzamos a hablar de algunos pasos acerca de esto. Y entre las cosas que decíamos, Juan, era que la estrategia del comunismo era fuertemente debilitar la economía de una sociedad y de infiltrarse dentro de la sociedad, no de una forma fuerte o una forma escandalosa, sino muy despacio, de tal forma que la gente ni se diera cuenta que estaba respirando, viendo, oyendo las ideas y las filosofías comunistas. Pues ese es un proyecto de aquellos que les gusta el morbo del poder, el morbo de vivir controlando a otros.
Me gustaría, eh, bueno, antes de colocar algo ahí, estaba yo mirando por internet acerca de cuáles eran algunos países comunistas y encontré algo muy interesante porque eh, hay una página que habla que de 5 países comunistas. Yo estaba mirando esto y, y creo que pues tal vez son los que han expuesto en su sociedad el comunismo y el socialismo como la base, como vemos a la República Popular China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos. Dicen ellos que son los cinco países comunistas que quedan en el mundo. Creo que se les olvidó que está Venezuela, ¿no? Se les olvidó que Venezuela ha sido uno de los países en donde no solamente se ha aprobado, sino que se ha establecido esa filosofía comunista. Entonces, de pronto ese análisis, no sé cuándo lo hicieron, pero eh, muestra que hay más, ¿no? Que hay más países que han establecido el sistema comunista socialista, pero al decir que hay más, estoy como Cantinflas, quiere decir que hay menos. O sea, en el mundo, el comunismo ha venido bajando, bajando, bajando. Estos países se han dado cuenta que es una filosofía mandada a recoger y han tenido que cambiar su sistema y permitir otras acciones, otras ideas de gobierno. ¿Qué piensas tú, Juan? Sí, sí, Pastor, el comunismo clásico, el marxista, el comunismo proletariado, todo, ya está casi muerto. O sea, son minorías. En todos los países el partido político comunista es, en el caso de Chile, es el 5%. O sea, no es nada, nada. Nunca han ganado un quórum de manera democrática, no han hecho nada, nada de manera democrática, no hacen nada. En el caso de Colombia, yo creo que también el comunismo debe ser una palabra que está muy, muy tachada. Entonces, uno se pregunta, Pastor, uno dice, ¿por qué si el comunismo está tan deshecho como partido político, por qué el comunista está tan feliz con lo que está pasando en los países? ¿Por qué es tan, aunque no nos gusta el comunismo así, tenemos, o sea, no nos gusta el comunismo como estructura política, pero como filosofía a la gente le encanta y es muy atractivo para ella. Ya tenemos en nuestra concepción, digamos, la justicia social, el bono, el subsidio, todo gratis, a tal punto de que la gente hoy en día dice, no, no, yo no soy comunista, yo no quiero un partido comunista gobernando. Sin embargo, tienen pensamientos o votan por personas que al comunista les gusta. El comunista está tranquilo con eso, pastor. Entonces, eh, y yo creo que más que aparte, porque también la estructuración social es importante, pero yo también me gustaría hablar de algo que es la hegemonía cultural. Cómo es importante también hablar de la toma del poder de la cultura para poder llegar al, a la victoria, ¿cierto? A la victoria desde nuestro punto de vista. Hay un personaje que yo ya he hablado acá, fue el único comunista que yo le tengo, podríamos decir que fue un hombre visionario, que pensó de manera fría, fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un comunista italiano, fundador del Partido Comunista en Italia, amigo íntimo de lo que fue Lenin, Leon Trotsky, Stalin, todo este tipo de personas rusas que estaban en Rusia, digamos, y esta persona vio cómo su filosofía desmoronaba, perdón, se desmoronaba, Dice, desmoronaba, desmoronaba. perdón, eso. Entonces, ¿por qué? Porque la revolución comunista en Alemania fracasó, ganó Hitler, que también es un comunismo, pero disfrazado de otro tipo más radical, digamos, más nacionalista.
En Italia el comunismo también fracasó, ganó el fascismo, que también son diferente lobo con la misma, o sea, mismo lobo con diferente piel de oveja, no es lo mismo. En, en el caso de Francia fracasó el comunismo, en el caso de Inglaterra, en el caso de España, en toda Europa había fracasado el partido comunista. No significa que haya sido algo bueno, sino que fueron tomados por otro tipo de filosofía. Los únicos países que se salvaron, podríamos decirlo, fueron Inglaterra, Francia, Holanda, Países Bajos, países así un poquito más tranquilos. Pero en el caso de España, que estuvo Franco, en el caso de la Alemania con el bigotón, con el de bigotito, en el caso de Italia con el Duque, con Benito Mussolini. Entonces fracasó, el Partido Comunista fracasó en casi toda Europa. El único país donde no fracasó fue Rusia. Entonces estaban todos los comunistas ilusionados, poniendo su mirada en Rusia, qué es lo que pasaba en Rusia. Y este pensador italiano va a Rusia para ver cómo funcionaba en vivo y en directo su soñada revolución. La cosa es que el hombre, en vez de meterse a las grandes metrópolis, a Leningrado, a Stalingrado, a las grandes ciudades, se fue para las zonas rurales, para los campos, para la zona donde el Estado no tenía tanto control. ¿Y qué se dio cuenta? Se dio cuenta que el Estado efectivamente no tiene control en gran parte del país. Puede tener control en las grandes ciudades, pero en gran parte del país donde la gente campesina, digamos que vive un poquito más aislada, seguía siendo gente cristiana. Seguía siendo gente que le temía más a Dios que al Estado. Entonces, cuando vio que las personas no le tenían tanto miedo al gobierno o no miraban al Estado como si fuera este Dios al cual deberían adorar, digamos, este señor llegó a Italia y concluyó en que el Partido Comunista en Rusia iba a caer. ¿Por qué? Porque no tenían la hegemonía cultural. Entonces, este señor, mientras estuvo preso, porque cayó preso bajo la dictadura de Mussolini, este señor, como fue perseguido político, todo, cayó preso y en la cárcel este señor escribe un conjunto de cuadernos que se llama, se recopilaron completamente y se llaman Los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, así, tal cual. Entonces tiene diferentes observaciones y una de ellas, el señor habla sobre la hegemonía cultural y cómo para lograr la revolución verdadera deben apoderarse de la cultura. Y esto es lo que la escuela de Frankfurt adoptó para sí y es lo que estamos viendo hoy en día. Es por eso que la cultura hoy en día le pertenece a la izquierda. El cine, la música, la educación le pertenece a la izquierda, todo porque ellos entendieron desde ese momento, desde que colapsó el muro de Berlín, entendieron que la lucha es una denominada revolución silenciosa. Entonces, claro, nosotros estábamos felices, estábamos contentos, que ya se había ganado la revolución, o sea, la Guerra Fría se ganó, Estados Unidos feliz, contento, nosotros los países prosperaron económicamente, pero le entregamos la cultura a la izquierda. ¿Y qué fue lo que hizo la izquierda? En un proceso de 30 años, 30, 40 años más o menos, lo que hizo fue adoctrinar a una generación entera con cuentos falsos, que lo que estaban viviendo era lo peor que habían vivido, que esto, y aparte ya se dieron cuenta que el obrero, el comunismo clásico no servía, sino adoptaron al nuevo revolucionario que hoy en día es el comunismo multicolor, que es los movimientos LGTB, los movimientos feministas, los grupos raciales, digamos, los grupos étnicos indígenas, los grupos negros, digamos, las religiones que son minorías, los musulmanes, los budistas aquí, todos estos pequeños grupos que, según como les contaron el cuento, han sido culturalmente oprimidos, se apoderaron de ellos y estas personas son las que hoy en día están apoderándose de la cultura. ¿Por qué digo esto, pastor? Porque nosotros, como cristianos, como conservadores, debemos reconocer que la cultura la perdimos. Si nosotros
hoy en día, por ejemplo, usted, pastor, que yo confío en usted completamente, en su capacidad de raciocinio, en su temor de Dios, lo voto a usted hoy en día. Lamentablemente tengo que decirle que no le iría mal en un gobierno, porque la cultura de la gente no está en pos en lo que nosotros estamos hablando en este momento. Es un trabajo arduo que hay que hacer, que se demora una generación entera. Y es lo que ellos hicieron y entendieron desde el principio en sí. Pueden, pueden ver resultados. En el caso de Chile, mire Chile, el país económicamente más exitoso de América Latina. Ni un país en la historia ha avanzado tanto económicamente como Chile en 30 años. O sea, pasó de tener un 60% de pobreza a un 8% de pobreza en 30 años. Pero aún así eso no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque aunque puedan ver resultados, sí, la lucha comunista, la lucha socialista es una lucha romántica, es una lucha idealista. Usted puede mostrar los resultados concretos y a ellos no les va a interesar. ¿Por qué? Porque culturalmente han sido adoctrinados de una manera en la que ellos piensan que lo mejor que va a pasar va a ser los gobiernos de izquierda en el mundo en sí. Y nosotros debemos reconocer eso y a partir de este reconocimiento, de este mea culpa, comenzar a trabajar desde ya. Así es, Juan. Definitivamente, pues el resumen sería que esta filosofía es una fantasía, porque al principio como que sí funciona, se ven ciertos beneficios en ciertas personas, supuestamente se vinculan lo que tú dices, los grupos pequeños, sociales, y pareciera que hay como la inclusión, usando ese término que no me gusta, pero de otros grupos en los procesos. Y esa es la mentira del siglo XXI con el comunismo socialista, porque le ha colocado colores, como tú dices, le ha colocado, ha incluido grupos que nunca el comunismo socialista los tendría en cuenta. Y entonces ya los ha llamado a ser participantes de su proceso, pero realmente es una fantasía porque al final, esta filosofía no funciona. Fíjate que precisamente tengo aquí una cita de un hombre que se llama Peter Drucker. Él dice, el comunismo es malo. Sus motores son los pecados capitales de la envidia y el odio. Bueno, eh, nosotros estamos viviendo en carne propia esto, ¿no? Que todo lo que se crea con lo que los comunistas, líderes comunistas expresan es creando odio entre las personas y creando envidia para que haya reacciones sociales. Eh, Precisamente estaba escuchando esta mañana al presidente Petro y en su discurso que dio estaba defendiendo el acuerdo de paz, pero defender el acuerdo de paz es defender a la FARC. Y entonces él estaba hablando de que en su reforma, la propuesta de la reforma era eh, cumplir los acuerdos de paz que se habían hecho y uno de ellos era devolverle tierras a las personas y por lo tanto el proyecto era devolver tierras a las personas, a los campesinos, pero quitándoseles a aquellos que son dueños de ellas. Entonces, pues como ves, ahí está una de las implicaciones de esta filosofía, que es la de quitar al que tiene para supuestamente beneficiar al que no tiene y que supuestamente trabaja como si los demás no trabajaran. Tengo otra frase aquí muy importante para mí, ¿no? Que dice, ¿cómo evitar que tu hijo vote por el comunismo? Dice, ponlo a trabajar limpiando cuartos, baños y el patio. Cuando termine, págale, dale 100 pesos, por decir algo. Después quítale 70 y repártelo entre sus hermanos que no hicieron nada. Y dile que él tiene demasiada riqueza. Si se repite este procedimiento,
hasta que entienda. Bueno, son algunas cosas que están ahí en el tintero. Pastor, Eh, ese tipo de frases que usted dijo, nosotros nos reímos y lo vemos como si fueran memes, pero como yo estaba hablando hace un rato, hace 30 años atrás, este tipo de principios que usted aplicó acá, lo aplicaron en los niños, no directamente lo que usted dice de la moneda, pero sí una filosofía, lo comenzaron a decir de que si tu vida es injusta, es porque el que tiene más es culpa del que tiene más. Y es por eso que hoy en día vemos a jóvenes de 25, de 18 hasta 25, hasta 30 años más, que a mí me parece ya ridículo ver un comunista viejo, comunista ya, o sea, si tú eres joven, está bien, es lo que dije hace un par de semanas atrás, o sea, ¿por qué? Porque el socialismo y el comunismo apelan a la emoción, entonces si tú eres una persona noble, todo, vas a pasar por un proceso en el que el socialismo te va a llamar la atención porque es justicia, según ellos. Pero si ya eres viejo y sigues pensando lo mismo porque ya no tienes, o sea, ya eres una persona que ya no sabe pensar, no sé, no ha ganado, no ha pagado un sueldo mínimo, o no ha ganado, o no ha trabajado, no ha pagado imposición, no sé qué es lo que pasa con ese señor. La mayoría de los que hoy en día están en poder sobre todo el poder político de izquierda, son hijitos de papá, claro, es son que después, Juan, personas que no han trabajado nunca. después de que uno trabaje y le cueste ganar la plata, ahí se acaba esa bobadita Claro, se acaba el comunismo automáticamente y comienza el amor a claro, la propiedad privada de verdad. claro, claro. Claro, Cuando entonces, uno gana su primer sueldo y el gobierno le saca que para el seguro, que para la pensión, claro, que sí, para ayudar a no sé quién. Entonces, ¿cómo así? Mira que yo trabajé tanto, me gané tanto y me sacaron un poco de plata y yo no sé para quién, ni cómo, ni cuándo. Entonces ahí es claro, donde se acaba el idealismo. se acaba el idealismo. Lo digo porque muchos amigos míos, en mi época de adolescente, de juventud, de joven, 18 años, de joven saliendo del colegio, la mayoría pensaban así. Pensaban así. Yo, gracias a Dios, nunca pensé de esta manera. Siempre para mí, yo miraba a los señores que hablaban del comunismo y todo y los veía y me generaba tanto anticuerpo en ese tipo de gente que yo dije, Dios mío, ojalá nunca llegar a ser así o pensar de esta manera, pero los jóvenes que hoy en día, que en ese tiempo le daban el amén a este tipo de personas y hablaban del comunismo como si fuera, hoy en día lo detestan y votan por las personas que les libera los impuestos, votan por las personas que les da más mercado, votan por la gente que de verdad piensa sentido común en cuanto a la economía. Es por eso que el otro día yo veía un meme normal decía, había un círculo y el círculo estaba entrelazado, así. Dos circulitos que estaban así como así. Entonces decía socialista de 50 años y un niño de 5 años. Y al medio decía, si falta plata, impriman más Billetes, billetes billetes. porque es la lógica que le aplica a ellos. Nosotros podemos escuchar a socialistas de 50 años decir eso fácilmente. Son personas que no saben nada, no saben nada de economía. Entonces, eh, es, es ilógico que pensamientos tan absurdos estén en boca de personas que de verdad no están gobernando hoy en día. ¿Y eso es por qué? Porque hay una lucha cultural, un puente que nosotros debemos pasar. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro, que nosotros, esto es como un partido de fútbol. Nosotros nunca vamos a poder hacer un gol si no tenemos el balón en el poder. Y en este momento nosotros no tenemos el balón en el poder. Es un trabajo arduo. Lamentablemente lo abandonamos completamente, lo dejamos votado, tanto como pensadores de conservadurismo derecha, tanto como cristianos también. Dejamos abandonado esta lucha cultural y la izquierda no. Entonces, Agustín Laje dice siempre, mientras la derecha se encargó de la economía del país, mientras la derecha hacía cuentas, la izquierda hacía cuentos y se encargaba de meterle cuento a los jóvenes. O sea, esto erosionó tarde o temprano. La juventud ya iba a colapsar con tanto cuento y ya estamos viendo las consecuencias que estamos viendo hoy en día. Tremendo.
tremendo. Pero la idea nuestra es poder concientizar, pues, recordar. La gente sabe todo esto. Eh, en Colombia lo vivimos, lo olemos, lo escuchamos, está en todos los aspectos de la sociedad, porque pues sí se ha culturizado esta idea socialista y se ha metido en todas las esferas. Por eso estábamos mirando aquí, tú miras la diapositiva, ¿estás viéndola? Sí, Cómo crear un Estado socialista. Y pues aquí hay 8 pasos de cómo crearlo. Y la idea pues es eh, tener tener control de algunas agencias de la sociedad. Y estamos hablando aquí, por ejemplo, tener control de la salud. Ya hablé de eso la vez pasada. Tener control de la pobreza, que la gente no prospere, ¿no? Que la gente exactamente. Mantener a sea, la gente pobre. es lo que estamos hablando de desestabilizar la economía. Esa es la meta del comunismo socialista. Claro. El otro día Sí, escuchaba al presidente de México, a AMLO, López Obrador, diciendo los secuestros hoy en día se lo hacen a la gente rica. Para evitar el secuestro deben ser todos pobres. Es la lógica del presidente de México. la Imagínense. lógica, la lógica de los comunistas es como, ¿cómo podríamos decir? Es como una Era tontería lo que uno escucha. infantil, es Eso sí, infantil, es una cosa, pero ¿de dónde le salen esas ideas? Uno dice, pero, claro, y se las creen, como queriendo que se acaben los ladrones, entonces los que roban celular, démosles un celular a cada uno para que no robe más. claro, Bueno, entonces aquí están 8 pasos: salud, tomar control de la salud, la pobreza, la deuda de un país. Y para cubrir la deuda, endeudarse más a nivel nación y como consecuencia de esto, pues incrementar los impuestos. Por eso en el Congreso, los senadores, los de la Cámara, que no tienen la idea correcta, todo lo que hacen es mirar cómo eh, recoger más impuestos para cubrir una, una deuda o lo que llama el gobierno en Colombia, llaman el hueco fiscal, que todos los años el hueco fiscal está, nunca se cubre la deuda y por el contrario hay más problemas. El control de armas, esta es otra forma de lo que compone una sociedad comunista, socialista. Y la idea es remover toda forma de autodefensa del pueblo. Así el gobierno podrá crear su propia policía gubernamental y controlarlo todo. Nosotros hemos hablado aquí un poquito sobre las armas y los cristianos evangélicos realmente tenemos un miedo a las armas, tenemos un malentendido en cuanto a las armas y los comunistas aprovechan pues todo esto eh, para decir que los ciudadanos no pueden tener armas. Los únicos que pueden tener armas son el gobierno, la policía y el ejército. Pero los ciudadanos civiles no pueden tener. Yo me acuerdo de un tiempo en Colombia en donde hubo una propuesta que ni siquiera uno podía comprar una navaja en la calle y menos cargarla. Bueno, en Colombia si uno carga una navaja en la cintura se la quitan, eh, porque el sistema está ahí, ¿no? Pero el ladrón sí puede cargarla, puede andar con claro, cuchillos, puede andar con un revólver, lo que sea, pero los ciudadanos no pueden y por lo tanto no tienen cómo defenderse. ¿Cómo defenderse? Yo lo vi en Venezuela, Juan, y lo vimos nosotros todos en los videos y todas las cosas que pasaban cuando la gente quiso ir en contra del gobierno de Maduro. La gente salía con papas, con ollas, con machetes, con palas, a enfrentarse a un ejército que lo estaba oprimiendo con armas, con gases, en fin. Nunca van a poder.
enfrentarse a un gobierno injusto o a un ejército injusto porque no hay armas para defenderse. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, es lo que uno siempre dice, cuando a uno le prohíben usar armas, uno como obediente de la ley, porque uno como cristiano es obediente de la ley, debe, le gusta o no le guste, debe hacer caso. Como, eh, eh, queda entre dos muros grandes, que es el gobierno y es el mundo ilegal, el mundo de la delincuencia, y estos dos mundos están armados. El gobierno está armado y los delincuentes están armados. O sea, pensar de que haciendo una ley de que es prohibido tener armas va a hacer que un ladrón, un delincuente, alguien le haga caso a esa ley, sabiendo que son personas que en su modus operandi es desobedecer a la ley, salen a robar, a traficar, a delinquir. O sea, es algo, es irrisorio. O sea, no podemos esperar a que, ay, salió una ley que prohíba usar armas, el ladrón no va a tener armas, eso es ridículo. Entonces, a nosotros nos dejan indefensos ante dos tipos de poderes, el poder delictivo y el poder del Estado. Estos dos poderes están completamente armados y el pueblo obediente de la ley queda indefenso ante este tipo de leyes en sí. Sí, entonces esta es una estrategia o como vive una sociedad controlada con las ideas comunistas socialistas. Colombia pues está bajo esa filosofía, no totalmente, pero sí está aplicando mucho de estas ideologías. Pues fíjate que a propósito de esto, ayer en Houston, Estados Unidos, hubo una balacera en una iglesia hispana, en Houston, una iglesia grande hispana, donde fue Pastor Marcus Witt. Joel Austin creo que es el pastor de la iglesia americana y ahora hay otro pastor hispano, cantante, que me voy el nombre ahorita de él, pero hubo una balacera, pero fue una mujer que con un rifle estaba disparando y pues tristemente, ¿no? La tuvieron que bajar, la tuvieron que disparar, Claro, matarla para evitar que continúe. Pero te imaginas tú una persona así que le da por matar a otros y los ciudadanos no tengan cómo pararla. claro. Ya en el caso de Estados Unidos es un riesgo, pero guardando las proporciones es un riesgo mínimo. Una de las excusas que ponen aquellos que se oponen a la ley de porte de armas es esa, es que dicen, no, miren Estados Unidos, el país que tiene ley de armas, hay balaceras, hay esto, y esto, y esto, pero es un número mínimo en comparación a la proporción del país. Es un país, claro, en donde conseguirse un arma no es difícil, entonces puede caer en manos de un menor, ya han habido casos, eso es innegable, no se puede negar. En los Y es un colegios, riesgo como sea, es un riesgo, como sea, es un riesgo. O sea, pero no es, la o sea, libertad es así. ¿cuál es la diferencia entre alguien que agarra un arma y dispara en un centro comercial o un ladrón que está acá armado amenazando a la gente? Es exactamente el mismo riesgo, no es solamente nada. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, aparte de contar con una población armada, fuertemente armada, cuenta con una población fuertemente entrenada. Tomemos en cuenta que la mayoría de las generaciones de hombres de los Estados Unidos han sido personas que han estado en conflictos de guerra yo creo que desde la Primera Guerra Mundial no ha habido una generación que no esté en guerra. Primera Guerra, Segunda Guerra, Vietnam, Golfo, Irak, Afganistán, hasta el día de hoy siguen. Mi padre, mi abuelo fue veterano, mi padre fue veterano, yo soy veterano, mis hijos están sirviendo al país. Entonces, son personas que saben usar armas. Entonces, no es lo mismo, es una población fuertemente preparada para poder defenderse de cualquier cosa, en cualquier caso. Entonces, si nosotros buscamos estos pequeños detalles para buscar como excusa, no estamos haciendo nada, porque como yo dije desde hace un rato, es exactamente lo mismo ver a un joven, digamos, que perdió el juicio y fue a disparar a un colegio,
a ver a un man que anda robando acá y anda disparando a diestra y siniestra. Es exactamente el mismo riesgo. Lo, Fíjate lo, que yo un día en Colombia disparé un arma, hice 3 tiros ya, en un lugar seguro, en un lugar, bueno, con todas las precauciones necesarias y bajo supervisión. Lo hice bajo supervisión de una persona que sabe de eso, hice tres claro. tiros. Y mi gente que estaba alrededor, cuando se dieron cuenta, eso fue escandaloso para él. ¿Cómo se le ocurre a usted disparar? Mire que todo el mundo se asusta. Bueno, eso fue un caos, pero eso es así como los colombianos estamos eh, idealizados, ¿no? Que tenemos que estar lejos de las armas, que Ujú, tener un arma cercana es un peligro, que, que disparar un arma, uno puede, que nosotros no estamos listos para disparar un arma, los que pueden disparar un arma solamente son los militares, la policía, pero los civiles claro. nunca podemos hacer esto. Y bueno, le tenemos un terror a las armas, pero bueno, esa es la estrategia, porque estamos hablando de la estrategia o cómo funciona un sistema, un Estado comunista socialista, que evita al 100% que los ciudadanos tengan armas. O sea, lo único que tienen el control son el de las armas. Otro punto número 5 son los subsidios. Subsidios. En un sistema comunista socialista, el gobierno tiene el control de cada aspecto de la vida, del alimento, de la vivienda, de la educación, de los sueldos. Entonces, lo que hace el gobierno es que como tiene todo el control, entonces da subsidios. Y los subsidios, pues son una miseria, y la gente, pues, en Colombia, yo he visto, estaba mirando, a veces pasaba por ahí junto al parque, en Bucaramanga, y veía en Florida Blanca, y veía una cola de gente, ¿y qué? ¿Y este poco de gente que está haciendo ahí? ¿Están regalando algo? No, 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 es que todos van por su subsidio mensual para los jóvenes, para las mujeres que van a ser de hogar, para los viejitos, pero iban a recibir una migaja para vivir todo un mes. Entonces, el gobierno es feliz cuando tiene el control, y pues su mentalidad es proveer subsidio para todos, para todos. Por eso cuando la gente no tiene y el gobierno no les da, pues que la gente entonces marcha, grita, pelea, brinca como niños, les da las pataletas porque no han recibido la dosis de el gobierno. Los subsidios, estamos llenos de subsidios, hemos hablado de subsidios antes, claro, hablaremos, por supuesto que sí, más adelante hablaremos de subsidios, porque los subsidios en este gobierno han cambiado un poco, ¿no? Han cambiado y se han aumentado unos, se han quitado otros, pero hay más subsidios. Control de la educación, toma el control de todo lo que la gente lee y escucha para tomar el control de lo que los niños aprenden en la escuela, para que no piensen fuera de lo común. ¿Qué hablamos ahí de eso, Juan? Sobre el control de cuando el gobierno comunista socialista tiene control de la educación. Sí, claro, es el origen. Yo creo que es de todo eso, esto es lo muy importante, porque esto es como lo cultural, digamos. Lo que estoy leyendo acá, salud, pobreza, es económico, estructural, es para desestabilizar una nación en el momento. Pero si tú quieres de verdad tomarte el futuro y mantener el futuro bajo tu poder, tómate la educación. Hay una frase que dice, el que controla la economía controla el presente, pero el que controla la Educación. educación controla el futuro. Ujú. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo estaba hablando acerca de la hegemonía cultural, la base es la educación, es lo más importante. Muy bien. Y nosotros descuidamos completamente la educación de los jóvenes hace 15 20 años atrás. Es por eso que hoy en día estos jóvenes están hipnotizados con el socialismo, creen que es lo mejor que hay y lo defienden y dan la vida y van a tirar piedras y queman, son capaces de matar y morir por este tipo de ideas y no se dan cuenta que están siendo usados como peones en este juego porque es un juego de élites, es un juego de poderes, digamos, de personas que jamás en su vida han sido luchadores sociales, son o guerrilleros, o políticos, o personas que buscan
un bien propio, no buscan un bien general en sí. Si buscaran general, serían fiel a la convicción marxista clásica y seguirían defendiendo al obrero, pero ya no están defendiendo al obrero. Vemos hoy en día que el presidente defiende ladrones, nuestra vicepresidenta se escuda bajo el victimismo que ella es una mujer africana, una mujer negra, una mujer pobre, que se defiende bajo todo este tipo de victipuntos, como le digo yo, va sumando victipuntos y mientras más victipuntos sumas, más capacidad tienes de tener poder en sí. Entonces hoy en día lo que te deja riqueza es eso, es ser víctima. No es ser un luchador social, no es ser un revolucionario, es ser el pobrecito de la historia. Tenemos que estar agradecidos en Colombia porque todavía hay educación privada y todavía hay educación en la casa, todavía, ¿no? La educación en casa está en peligro y la Ujú. educación privada está en peligro porque el gobierno pues quiere controlar toda la educación. Esa es la idea a donde quieren llegar. La otra cosa que el gobierno, como un gobierno comunista socialista, en un gobierno comunista socialista, la religión se trata de minimizar, remueva del gobierno y la educación la creencia en Dios. Ahí es donde el gobierno comienza a colocar leyes que no se puede leer la Biblia en el colegio, que no se puede orar en el colegio, que no se Claro, puede hablar de Dios en el colegio. Es muy interesante esto sí. porque es la estupidez más grande que yo puedo oír, porque no hable de Dios, pero sí No, hablan de habla de Mahoma, la... de Buda, Sí, hablan de claro. cualquier cosa rara. ¿Ah? Sí, no, eso tiene razón. Hay algo que me causa la atención de que el autor del Progreso del Peregrino, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Juan Bunyan, es Juan Bunyan. Bunyan. Mm, Bunyan, John Bunyan, ya, ahora sí me ajá. acuerdo. Esta persona estuvo presa por predicar el evangelio en la calle. Entonces muchos dirán que, claro, que el hombre predicó sin hacerle caso a la ley. No, pero el hombre predicó sin permiso. O sea, el hombre pudo haber predicado fácilmente si pudo haber ido a una municipalidad, a alguien, a pedir permiso, que le dieran un permiso para ir a predicar. Y muchos cristianos defienden esto. Dicen, ay, no, pero tiene razón, debió haber ido a pedir un permiso para... Dije, no, o sea, si nosotros dependemos de un permiso, si sí o si no, del gobierno, no nos enojemos cuando estemos siendo perseguidos en nuestro 100%. Nosotros tenemos que tener libertad plena para hablar del Dios Todopoderoso, el único que cambia, digamos, la sociedad. Lo podemos hablar libremente en cualquier momento, en donde sea. Y hoy en día, una de las leyes puestas por la cultura, que no sé por qué nosotros también la aceptamos, es que no se puede hablar de Dios en ciertos círculos. Tú vas a un programa de radio, ay, mira, habla, pero no hables de Dios. Vas a un programa de la tele, pero no hables de Dios. Vas a representar algo, pero no hables de Dios. Y nosotros nos quedamos callados y recibimos esto y lo aceptamos como si fuera una ley. Sí, sí, no, sí, Sí, tranquilo, tranquilo. haga una obra de teatro, pero que esa obra de teatro no hable de Dios. Claro, y nosotros nos quedamos callados y recibimos este tipo de leyes, que quién las puso, no sé, cuándo la pusieron, no sé, pero tampoco no sé por qué la estamos nosotros obedeciendo. Entonces eso Bueno, es complejo. hablemos de hablemos de la última, para que el tiempo se nos acabó, la ¿Ya? número 8, la división social. Clasifique el pueblo entre ricos y pobres. De esta forma causará más descontento y será fácil agarrar impuestos, las riquezas con el apoyo de los pobres. Oye, tremendo esto, ¿no? Sí, Será fácil pero agarrar las riquezas con el apoyo de los pobres. Sí, pero hoy en día esta división social se aplicaría, por ejemplo, para mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque la lucha también es del feminismo, para homosexuales y heterosexuales, para cristianos y ateos, para... Entonces, la división social hoy en día ya no es solamente entre ricos y pobres, sino entre circulitos de grupos culturalmente oprimidos, podríamos decirlo. Entonces, la mujer hoy en día tiene la preferencia en todas partes, ya no está siendo tratada igual entre la ley. ¿Por qué? Porque hubo una división de que la mujer era la pobrecita y el hombre era el
opresor, machista, que el sistema patriarcal, no sé qué cuánto. Entonces la mujer de por sí tiene por dónde ganar en donde sea. Un juicio de matrimonio, un juicio de custodia por el niño, en un puesto de trabajo. Si no, si la mujer no es aceptada, tiene derecho a alegar y la empresa va a tener problemas legales si no la reciben, aún así no esté calificada para el trabajo. Entonces, no es solamente entre ricos y pobres, sino ya están mezclando un montón de cosas. Gay, hetero. El gay, el pobrecito, el que vive oprimido, y el hetero, el malo, el que quiere el mundo retrógrado. El cristiano religioso ultraconservador contra la persona que quiere libertad, aborto, todo esto. Entonces, ya se están separando. Eso es lo que nosotros no nos damos cuenta, que la lucha ya no es economicista, ya no es eso. Hoy en día los máximos exponentes de la izquierda son gente rica, gente de plata. No me digan que Petro es pobre, no me digan que Maduro es pobre, no me digan que Fidel Castro era pobre. Ya vimos la riqueza que tenían acumulada hace una semana atrás, la cantidad de plata que tenían. No es gente pobre, no es representante del pueblo obrero. Ya es otro tipo de lucha que va más Así allá. es. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa sobre gobierno civil bíblico. Agradecemos su compañía. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.